Ahora que brevemente hemos considerado el significado de los 10 mandamientos, desarrollaremos un siguiente tema que es muy importante: los 10 mandamientos dentro del contexto de la literatura del Nuevo Testamento. Lo haremos en dos secciones. La primera enfocada al contenido de los evangelios, la segunda al contenido de las cartas paulinas. Al momento de desarrollar este estudio es necesario considerar las siguientes acotaciones. Primero, prescindiremos de utilizar los términos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Estos conceptos fueron creados alrededor del año 132 de esta era por un hombre llamado Marción de Sinope. Su visión era considerar al Tanaj hebreo como un Antiguo Testamento, caduco e inservible. Y en contraparte existiría un Nuevo Testamento, que hacía nulo el anterior. Su intención era desvirtualizar la relación tan profunda que había entre estos dos compendios. Por otro lado, y de acuerdo a muchos historiadores, se debe a Marción de Sinope la reunión de los primeros libros para armar el canon del Nuevo Testamento. Aunque dentro del canon que él compiló no figuraba la presencia de escritos como el Evangelio de Mateo y la Carta de Santiago, puesto que estos libros contenían declaraciones que no estaban a favor de la teología que Marción de Sinope estaba desarrollando. Para mayor referencia, puede buscar en línea más contenido acerca de este personaje. Como segundo punto, es necesario también considerar algunas definiciones. Primero, la palabra Torá. Esta expresión engloba todo el conjunto de leyes que vienen dentro de la Escritura, conocida como la Ley de Moisés, es decir, los 5 libros de Moisés llamados también el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En conjunto, estos 5 libros forman lo que hoy conocemos como la Torá. Punto número 2. Asimismo, la Torá está dividida en varias secciones. Podemos mencionar 4 secciones importantes. La primera sección es llamada Mitzvot. Son los 10 mandamientos que hemos estudiado en esta ocasión. Las Mitzvot también son conocidas como Eserit Adevarim, las 10 palabras, o Berit, el pacto. La palabra Mitzvot viene de una raíz hebrea que es la expresión Sub, que significa literalmente una dirección o una marca en el camino que nos ayuda a llegar a una meta. Cuando se tradujo esta palabra del texto hebreo al texto griego, la palabra que se utiliza en el texto griego es entolas. Y el significado de esta expresión es una meta interna, es decir, el objetivo al que tiene que llegar cualquier persona que busca agradar a Dios. En este momento es necesario subrayar que el concepto de mitzvah o entola es la única expresión de la Torá que aparece dentro del compendio de los evangelios. Es decir, toda la predicación de Jesús, el Mesías, está basada en enseñar y defender el concepto de mitzvah. En el punto número 2 encontramos la expresión hukim. Hukim es una palabra hebrea que significa literalmente costumbre, es decir, son todas las normas que le dan identidad al pueblo hebreo, como por ejemplo, dejarse la barba, dejarse las guedejas, el manto, el estilo de ropa, entre otras muchas otras. Dentro de esta fase de Hukim también se encuentra la circuncisión. La palabra Hukim fue traducida del texto hebreo al texto griego en didaskale. La palabra didaskale en el texto griego significa literalmente leyes de justicia. Eso se refiere, por ejemplo, a las medidas en las tierras, a los tiempos, a los años y a las normas a través de las cuales se garantizaba una convivencia sana en medio del pueblo de Israel. Punto número 3. Mishpatim. Esta es la tercera división que encontramos dentro de las normas de la Torá.
La palabra mishpatim proviene de una raíz hebrea que es mishpat, que significa literalmente juzgar o hacer un decreto por aquellos que han roto la ley. Es decir, son las normas que sirven para demandar los castigos sobre aquellas personas que han pecado o han fallado en algún punto de la Escritura. Señalan las consecuencias de un mal comportamiento delante de Dios y delante del prójimo. La palabra mishpatim fue traducida al texto griego en la expresión timata, que significa literalmente reglas de castigo o juicio. Como cuarto punto encontramos la expresión mishmeret. Mishmeret también es una división dentro de las leyes que encontramos en la Torá. La palabra mishmeret significa literalmente labores y se refiere a los cuidados y al servicio que había dentro del templo de Jerusalén. Es decir, las mishmeret estaban principalmente dirigidas a los sacerdotes y a los que servían dentro de las labores del templo. Incluían leyes de limpieza, de santidad, leyes sobre las ofrendas y sobre los sacrificios. Recapitulemos. La Torá es el compendio escrito por Moisés que aparece dentro de los primeros 5 libros de la Escritura. La Torá contiene 613 leyes y estas se dividen de la siguiente manera: mitzvot, hukim, mishpatim y mishmeret. Aun cuando ya lo señalamos, es prudente reafirmar que la predicación de Jesús está basada principalmente en el concepto de mitzvah. Hukim, mishpatim y mishmeret no figuran dentro de su predicación. Por ejemplo, Jesús no habló acerca de hukim, que son las costumbres que le daban identidad al pueblo. No habló acerca de la circuncisión, de la barba, las guedejas, el manto o cosas de ese estilo. Respecto de mishpatim, Jesús no mencionó nada. En alguna ocasión a él le preguntaban que si podía dividir la herencia entre 2 hombres, a lo cual él se negó. Es decir, su predicación no estaba enfocada en mishpatim, es decir, hacer juicios o decretos por aquellos que rompían la ley. Y de manera lógica es visible que Jesús no habló de ninguna manera acerca de las labores que se realizaban en el templo. No habló de ovejas, corderos o vacas que tenían que sacrificarse. No dio ninguna instrucción respecto de esto. Entonces, toda su teoría estaba basada en el concepto de mitzvah, Eseret Adevarim, o los 10 mandamientos. Habiendo aclarado esto, procederemos a tratar de entender un poco acerca de los conceptos que giran en torno a la predicación de Jesús. Ahora aterrizaremos en el Evangelio de Leví ben Alfei, en el capítulo 5. Este capítulo empieza con la declaración de Ashrei, o las bienaventuranzas. Esta sección abarca del verso 1 hasta el verso 16. Pero a partir del verso 17, Jesús realiza una resemblanza de los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Analicemos brevemente el verso 17. El texto en la versión hebrea dice: Al tachshevu shevatim lebetel et Torah o et haneviim lo bagati lebatel im leyakim. La traducción es la siguiente: no piensen dentro de ustedes que para diluir la Torá o los profetas vine, sino para elevarla. De igual manera, la traducción del texto griego dice: no piensen que vine a destruir la ley o a los profetas. No vine a destruir, sino vine a llenarla de plenitud. En el texto griego encontramos 2 palabras opuestas. La primera es katalizai, que significa literalmente disolver, hacer nulo o destruir. Y esta palabra es opuesta a la expresión plerosai, que significa literalmente elevar o traer a plenitud. Es decir, Jesús tenía una visión de que la Escritura tenía que cumplirse a plenitud,
él estaba a punto de dar una mención acerca de los mandamientos de Eseret HaDevarim. El verso 18 es el siguiente. Aman Omar Ani Lachem, Gad Asher Ya'akbru Hashamayim Ve'Haaretz, Af Yud Achad o Tach Achad Lo Ya'akbru Min HaTorah Be'terem Yitchum Akol. La traducción es la siguiente. Porque con toda verdad les digo, podría pasar el cielo y podría pasar la tierra, pero, sin embargo, ni una yud ni una pequeña letra dentro de la escritura de la Torá se perderá. Todo tiene que cumplirse. La traducción del texto griego es la siguiente. Amén, porque estoy diciendo a ustedes que es probable tal vez que pase el cielo y que pase la tierra, pero ni una iota ni un cuernito de la escritura de la Torá pasará, aunque todo venga a cumplirse. La expresión hebrea Asher Ya'akbru Hashamayim Ve'Haaretz se puede entender como un merisma. Un merisma es una figura retórica que nos enseña el conjunto de la existencia de todo. El cielo y la tierra comprende todo lo que hay entre el cielo y la tierra, es decir, podría pasar todo o podría dejar de existir todo en el universo. Pero la escritura de las mitzvot permanecerá para siempre. Esto se puede entender de la siguiente manera. Las 10 palabras fueron dadas para los seres humanos. Mientras exista un ser humano que tenga padres, deberá honrarlos. Y mientras exista un ser humano que tenga a su prójimo a su lado, deberá respetarlo y amarlo. Y esto no dejará de ser por todas las edades. Es decir, mientras existe un hombre que tenga que cumplir las leyes, éstas seguirán estando vigentes. La Escritura nos enseña entonces lo siguiente. Mientras este mundo no se acabe, honra a tus padres, ama a tu prójimo, honra al Señor y guarda todos sus mandamientos. En este punto podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál era el centro de la discusión que tenía Jesús con los fariseos y con la gente religiosa de su época? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 3. El texto dice de la siguiente manera. Eshiv ve'omar lachem. Ashiv ve'omar lachem. Mantua gam atam romerim al Mizbah Elohim. Ve'aman amasorat shelechem. La traducción es la siguiente. Y volviéndose les dijo a ellos, ¿por qué ustedes invalidan ahora el mandamiento de Dios? Ciertamente por la tradición de ustedes. En este texto encontramos la expresión mesorat, que significa literalmente tradición. Esta expresión fue traducida al texto griego en la expresión paradosis, que significa literalmente la tradición que se ha recibido de boca en boca a través del conocimiento ancestral. La tradición dentro del pensamiento judaico incluía los comentarios y las enseñanzas que se recibían a través de los ancestros o de las personas de mayor edad. El texto dice que eran los ancianos. Pero Jesús señala que esta tradición solamente servía para traspasar o para hacer inválido el mandamiento de Dios. Este era el centro de discusión que Jesús tenía contra los fariseos y la gente religiosa de esa época. El Evangelio señala 3 ejemplos de la tradición. Uno era lavarse las manos constantemente. La segunda habla acerca de la prohibición de ciertos alimentos y la tercera acerca de las ofrendas o el corbán. Jesús es explícito en señalar que esas tradiciones invalidan los mandamientos de Dios. También Jesús da una declaración muy importante. La Escritura dice, pero él respondió y dijo,
Toda planta, que en este caso es sinónimo de enseñanza, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En este punto podemos recordar las palabras del salmista. La'asot retzoncha Elohai chapetzti, vetorateja betoch me'ai. La traducción: el hacer tu voluntad, Señor mío, es mi deleite, y tu ley está en medio de mis entrañas.